una historia muy triste que nos tiene hoy a los dos sin vida. Una pareja joven, los dos 22 años, vivían juntos y él toma una decisión, y esto lo investiga la justicia rosarina como un femicidio seguido de suicidio. Lo resumo rápido y ya vamos a ir con Alan Vidaña a Rosario para que nos dé más detalles del caso, pero lo cuento muy breve. Se da una discusión dentro del departamento donde vivían los dos, insisto, jovencitos, 22 años. Él sale del departamento, sí. Él se va a la casa de una amiga, empieza a contarle que había tenido una situación en su casa. En ese lugar van a la terraza. Cuando van a la terraza del edificio de su amiga, él llama por teléfono al 911, le pasa el teléfono a la amiga y él se tira. Se tira desde el 8º piso al vacío, agoniza en ese lugar. Obviamente él le dice a la policía que en la casa estaba la novia y que bueno, había dejado 2 cartas. Él lo que cuenta es que él tomó esta decisión porque no pudo salvarla, que ella se quitó la vida. Eso cuenta su versión es que ella se quitó la vida, que él no pudo salvarla, no pudo hacer nada. Claro, el asunto es que, imagínate para la amiga que estaba hablando con él y en ese momento le da su teléfono y él se tira. Bueno, vamos a contar más detalles de esto, a ver cómo sigue, qué dice la justicia, porque al principio se investigaba un doble suicidio. Bueno, pero creo que ahora cambió esa figura legal con Alan Vidaña, compañero desde Rosario. Alan, bienvenido a la mañana de Desayuno, buen día. Para ampliar un poco más esta historia terrible, ¿no? Pamela, equipo, ¿qué tal? Buen día para todos. Sí, la verdad que es una situación muy dolorosa y que ha causado y que causa muchísima conmoción en la ciudad de Rosario, y tenemos que hablar de esta hipótesis que es la más fuerte: femicidio seguido de suicidio. Claro. Primero se habló de una muerte en investigación, también se barajaba la posibilidad de un doble suicidio, pero después todo llevó a raíz de las pericias y también de las entrevistas a que finalmente él habría matado a su novia. Justamente ellos convivían en un departamento aquí en la ciudad de Rosario, justamente luego de conocerse en la facultad. Ambos, 22 años, Sofía y Valentín, estudiaban la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Allí justamente, bueno, comenzaron a pegar onda, como quien dice, y se fueron a vivir juntos. Y allí se comenzó a tejer esta relación, sí. Según lo que también afirmaban el entorno y también algunos amigos y amigas, decían que era una relación marcada por celos y también manipulación y violencia psicológica. Y justamente esto que ocurrió en la madrugada del viernes y la madrugada del mismo día precisamente, donde él deja una carta haciendo mención a que su novia se habría quitado la vida. Pero finalmente luego él se termina arrojando del 8º piso de otro departamento, que era el departamento de una amiga. Allí llama al 911 y automáticamente a los pocos minutos se arroja del 8º piso, donde fue finalmente trasladado al Hospital Clemente Álvarez de esta localidad santafesina. Sí. Y todo, por supuesto, es estupor y conmoción. Sí, sí, pero no es menor lo que acabas de decir, Alan, porque el entorno de ella sostiene que ya la relación era posesiva, violenta, que ella había tomado la decisión de separarse, y eso también es lo que habría detonado este asesinato, o sea, femicidio, y posterior suicidio de él. Pero digo, ¿hasta dónde involucrarse? El entorno, digo, no es responsabilizar a nadie, pero esperar al día después, esperar a este femicidio, ¿hasta dónde uno tiene que involucrarse y hacer una denuncia anónima? ¿Hasta dónde uno tiene que...? Porque obviamente una persona mayor de edad y que no podía salir de ese vínculo, ella es víctima. Hoy está asesinada, y siempre fue la víctima ella. Pero ¿cómo haces para correrte? El problema es que, a ver, son adultos, somos adultos, nos vinculamos con otros adultos. Y por más que uno tenga una amiga o un amigo en esa situación, y le sea completamente sincero, porque, a ver, a mí me ha pasado con amigas que han estado ahí, y de sentar y decirle, dale, boluda, salite de ahí porque le hago yo la denuncia. Y
¿Y qué se llega hace? un momento donde ya no podés hacer más nada más que estar alerta. O sea, la denuncia anónima Estar alerta. hubiera- El caso hubiera más conocido es el de sumado en Lourdes. lugar. Lourdes, claro. El caso de Lourdes es el más conocido. Lisa denuncia a Lourdes, perdón, al ex de Lourdes y la ayuda y la van a rescatar. En este caso, que es importante mencionarlo, dos cosas. El teléfono de ella estaba rota la pantalla. Encontraron charlas de ellas con amigas también en el contexto de violencia de género que sufría. Pero además, para preguntarle a Alan el detalle de cómo la encuentran muerta, porque a ella la encuentran con un cuchillo en la cama, con una puñalada en el cuello. En el cuello. Y yo te voy a decir un detalle, Alan, antes de entrar en eso que vas a contar y desarrollar un poco, es para que la gente sepa, es muy fácil probar en una autopsia si la lesión se la hizo la víctima, la mujer, o fue producto de un tercero. En este caso hablamos de Valentín. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando decide lastimarse, inconscientemente, por más que lo tenga decidido, no tiene la fuerza o no usa el total de la fuerza que usa un tercero cuando va a lastimarte. Quiero decir, esto se probó en la autopsia después. Alan. Sí, efectivamente, ella ya yacía sin vida en su cama, justamente con una herida cortopunzante en la zona del cuello, como bien precisás, un cuchillo tipo tramontina que estaba al lado de ella, y como decíamos en la introducción, en primera instancia se habría pensado que podría haber sido un doble suicidio, pero después todo llevó a pensar, a raíz de cómo fue avanzando la investigación y cómo se coteja todo esto en esos primeros momentos, y dio que pensar que no, que eso estaba descartado, que la hipótesis del doble suicidio estaba descartado, y que sonaba bien fuerte la idea del femicidio, de que él la mató y luego se fue al departamento de una amiga a alertar la situación en el 911 diciendo que su novia se había autoapuñalado. En esos mismos momentos él le pasa, cuando él estaba hablando con la policía, le pasa el celular a esa amiga, y en esos momentos, en ese interín, él se arroja del 8º piso y finalmente muere a las 5:40 de la mañana del viernes pasado. Ahora, Carlos, imagino que automáticamente apenas vieron la herida que ella tenía o cómo había muerto, era casi obvio que eso iba a ser un femicidio. Digamos, la gente que se suicida, ¿no? Es muy raro que se clave un tramontina, aparte digo, un cuchillo de dientes en el cuello. No, es que la autopsia, es muy raro. La autopsia determina rápidamente eso. O sea, Sí, pero digo, la primera observación de la policía llega ahí y se da cuenta. Esto del pacto suicida me hace acordar otro hecho que Carlos reconoce muy bien, el femicidio de Silvia Sarabia en manos de su marido Neus. Que el horror que me causó a mí, que la familia, por razones que sean, terminaron enterrándolos juntos en el cementerio de la Recoleta y hablando de la historia de amor. Se hablaba de un pacto suicida que finalmente, en una familia muy adinerada de nuestra sociedad, era un femicidio con posterior suicidio, ¿no? Bueno, acá Pero hoy hay, por eso digo una hoy, carta, pero se expone la autopsia, ¿no? Sí, pero hoy como sociedad creo que hemos aprendido, que estamos más interiorizados. Le decía José, las amigas podemos hablar hasta cierto punto y después no. ¿Hasta dónde una denuncia anónima puede salvarle la vida a alguien? Pero no es para responsabilizar al entorno, sino para empezar a tomar conciencia. No puedo dejar de pensar en la mamá de Lourdes de Bandana. Bueno, ella intervino con la denuncia. Pero justamente, Claro. Sí, pero ahí salió bien. contrafáctico saber qué hubiera pasado, sí, pero sabíamos Claro. que la tenía encerrada y que podría haber pasado cualquier Pero, cosa. Pame, Triste final para esta persona que la asesinaron y que hoy la carátula cambió. ¿Cómo es? No, ahora lo que investiga, bien contaba Alan, es el femicidio seguido de suicidio, pero no hay investigación. Claro. Porque cuando vos tenés a la persona, al responsable que está muerto, no hay forma de No hay investigar. causa. Obviamente la justicia puede llegar a hacer una investigación paralela, a ver si alguien más, hay un tercero, pero la verdad que en estos casos se cierra rápidamente la causa porque tenés un involucrado que está muerto y la víctima que está muerta. Claro, Pero ya es como el en los perito casos, pero es como la estadística, lamentablemente, de los casos de femicidios, donde el femicida mata a la mujer y después se quita la vida. O sea, estamos hablando de que en el último reporte de la Casa del Encuentro se hablaba de más del 45% de los casos de femicidio finalizaban con el agresor también quitándose la vida. O sea, Bien, estamos ¿qué hablando de ese estudiaban? contexto. Alan, los dos seguían estudiando porque se conocieron en la facultad, como bien mencionaste vos. ¿Seguían vinculados en el nivel de estudio, no solamente de estudio, sino que estaban juntos en la carrera? Porque esto lo leí, te pregunto, porque esto lo leí en medios de Rosario.
había muchos celos desde esa mirada por parte de Valentín, ¿no? Celos desde donde ella se movía, su entorno, sus amigos. Sí, ellos seguían estudiando la carrera de psicología, estaban justamente cursando, en pleno cursado, valga la redundancia. Sabemos también que ella es de Villa Amelia, es un pueblo muy cercano aquí a Rosario, está a 25 kilómetros, y él es de Los Urgentes, en el interior de la provincia de Córdoba, justamente. Y a propósito de lo que ustedes estaban mencionando anteriormente, sí, del entorno, de esos llamados de atención que se tienen que hacer previamente, sí, antes del hecho consumado, lo que ocurre muchas veces en los pueblos, en los distritos más pequeños, están los buzones de la vida, que es donde el vecino o vecina, sí, deja una carta, deja un escrito, propiamente dicho, donde manifiesta anónimamente sobre una situación, alerta, y bueno, muchas veces eso se deposita en ese buzón. Sí. No, pero Alan, yo me refiero a otra cosa. Conocimiento a las autoridades. Sí, pero Alan, yo me refiero a otra cosa, porque si el entorno sabía de esto, a mí me cuesta llamarle celos porque hay un femicidio ya. Claro. Entonces, he mal usado celos porque las parejas cuando dicen, estoy celoso. No, la posesión no al lugar, el maltrato no al lugar, el que te controlen el celular, que te rompan el celular. Ella estaba y había tomado la decisión de separarse, y eso es lo que habrá detonado en esta situación, que él que entendía que era de él, porque ahí está la posesión. Claro, desencadenó el ¿Cómo lo vas a dejar si creía que era de su propiedad? Entonces, digo, pero por esto, acá es donde el entorno puede hablarle. Yo le puedo hablar a una amiga. A mí una amiga me puede hablar, me puede sacudir. Claro. Pero muchas veces le pide que no se meta. Pero de ahí a que bueno, pero hay que involucrarse. Si vos lo estás viendo. Claro, Pame, pero me parece que en muchos casos también. Vuelvo a hablar en la mamá de Lourdes y la valentía de una madre, pero que también puede ser la de una amiga. Lourdes había recibido golpes previamente, o sea, había hechos de violencia física concretos donde se puede hacer una denuncia policial. Es que había hechos, Alan. Pero en este caso el entorno se había denunciado. Sabía. ¿Había casos denunciados? No, de denuncia no, pero justamente... No había ninguna, porque hay que ver eso. Es que ahí es donde creo que no esperemos a que haga la víctima que no puede hacer la denuncia. Pero Pame, hay casos en que es este tipo de violencia donde el pibe es un posesivo, la agarra el teléfono, no lo voy a minimizar, José, perdóname, no estoy de acuerdo con vos. Estoy diciendo que de ahí pasan directamente al femicidio. No hay gradualidad de violencia como conocemos, ¿no? No como sería el caso, de la violencia. Alan, ¿qué dice el entorno? Sí, por supuesto, el entorno estaba alertando sobre esta situación, le decían a las amigas que lo deje, que ya era una situación insostenible. Aparte ella misma, es lo que se sabe, esto por supuesto está todo, Pamela, equipo en materia de investigación, son hipótesis, obviamente hay algunas que resuenan más fuertes que otras, pero claro, desde el mismo entorno le estaban diciendo algunas amigas, las más cercanas, que ya era una situación bastante tirante la que tenían ellos y que ella ya quería separarse justamente, y cuando junte un poco más de dinero quería independizarse e irse a vivir sola. La violencia económica de no poder irse. Lo que se supo, claro, por parte de una amiga. Bien, justamente ahora en este momento está hablando la hermana de la víctima de femicidio, que hoy contaste, Carlos, que su hijo de 12 años la encontró enterrada en el patio de su pareja. Sí, en el patio de la casa. Está hablando un familiar de la víctima, ¿eh? Sí, a ver, escuchamos otro caso de femicidio. Chicos, nos dieron unos números para que nos podamos comunicar, para que los chicos tengan un seguimiento. Por eso nosotros, o sea, yo salgo hoy en día para que dejen de mostrar la casa, porque nosotros, o sea, no le contamos esas cosas a mi mamá. Solamente le dijimos, sí, mami, es ella, nada más. Una consulta, o sea, vos decís que ella negaba ser víctima de violencia de género, pero ustedes en algún momento notaron actitudes sospechosas, vieron alguna marca de violencia, nada. Encima mi mamá cuando le preguntan no tenía nada, o sea, en la cara no tenía nada. ¿Pero por qué le preguntaba? Porque se escuchaban discusiones, peleas, porque vivían al lado de mi sobrina y escuchaban. Y le preguntaban por eso. Esa última conversación que tiene el hijo, quien la termina encontrando, con su mamá de ese mismo 2 de abril. ¿Cómo fueron esas horas previas a no volver a saber de ella?
No, bien, estaban bien, ellos fueron a pasear, encima era el coso del autismo, allá en Solano, se quedaron a hacer unos juegos ahí, después lo trajo a la casa de mi mamá porque ellos vivían con mi mamá, no vivían con ella, sí la veían, pero porque como ella estaba bien, mamá se lo permitía ver. Claudia, dentro de la investigación hay una persona prófuga, ¿bien? El novio. ¿Para ustedes no hay ninguna duda de que él es el asesino? Sí, para mí sí, o sea, para todo el mundo es él. O sea, no queda duda. O sea, él desapareció y mi sobrina... ¿Sabés si la casa la frecuentaban también otras personas además de la pareja de tu tía? La verdad es una persona con adicción, o sea, se iba a ver gente ahí. Pero nosotros no nos metíamos, o sea, no es que nosotros no queríamos ayudar, se la ayudó en su momento, se la internó para que ella salga por el tema de que tiene 6 criaturas, que son los que la están padeciendo en este momento, pero bueno, el tema de la adicción es más fuerte. Ahora, ¿qué nos puedes contar del día del hecho, cuando descubre el cadáver? ¿Por qué van a ese lugar a buscar? ¿Qué te contó? Porque él era que entraba más porque él la sigue mucho a su mamá. Más allá del problema que tenía la mamá, él es su mamá. O sea, como todo hijo, él la seguía mucho a su mamá y él vio que había tierra removida y como que a él, no sé, no te puedo explicar porque me llama la atención. No sabría decirte porque es una criatura que quería saber dónde estaba su mamá. Aparte en el que viene, él se da cuenta que no hay nadie en la vivienda y por eso se anima a entrar. ¿Cómo es ese momento? Igual él vino el sábado a la mañana, le dijo, abuela, yo ahora vengo, le dijo, porque encima no le dice a mi mamá, porque mi mamá no quiere ni que se acerque a la casa, porque mi mamá no los tiene siempre resguardados a ellos. Si ellos están escolarizados, si ellos tenían tratamiento psicológico, ellos van al psicólogo, todo por el tema de la adicción de la madre. O sea, si quieren ir a la escuela a preguntar, mi mamá es una abuela muy presente. ¿Y ese sábado qué pasó? Ese sábado cuando vino, bueno, lo ayudó un vecino, no es que... Pero él, ¿por qué llega hasta acá? Vio que no estaba esta persona que era la pareja. No había nadie, o sea, no había nadie en la casa. O sea, se presume que el 2 o 3 de abril, cuando supuestamente la matan, la entierra y él se va. Fue la última vez que el muchacho estuvo acá, el 3 de abril. La mata, la entierra. Mató el día anterior supuestamente y se profugó, se fue. Bueno, este es el caso entonces en Solano, el caso que contamos temprano de la mujer de 34 años que vivía con una pareja, no era el padre de los hijos, la termina matando, la entierra al lado de la casa y se profuga, está prófugo. Lo está buscando la DDI de Loma de Zamora. Bien. Eso es lo que tengo entendido. Y el caso de Rosario, un caso tremendo, el de Valentín y el de Sofía. Que falta el los dos resultado de la autopsia, de 22 años, ¿no? la autopsia está. Ya está. Digamos,